La semana pasada puse en periodo de prueba a dos setters en uno de los equipos comerciales que dirijo. Si no tenés contexto, yo básicamente me dedico a crear y dirigir equipos de venta para empresas que venden servicios de manera digital, de manera online. Entonces, formo vendedores, los inserto con estas empresas y básicamente a eso me dedico hace ya varios años. Y justamente un tipo de rol en estos equipos comerciales que dirijo es el rol del setter, que es el encargado de agendar llamadas de venta con potenciales clientes para un closer, que es el que después en esas llamadas cierra sus tratos. Cuestión, justamente esta semana que pasó puse en un periodo de prueba a dos setters que se estaban postulando para uno de mis equipos. Y pasó algo que pasa todo el tiempo en ventas y en el emprendimiento en general, que es que yo llego con todos los postulantes, les explico nuestro método para agendar llamadas, con el cual agendamos en promedio 8 o 10 llamadas nuevas al día. Cada setter que lo utiliza agenda en promedio 2 a 4 agendas nuevas por día. Entonces es un método efectivo, es un método que funciona. Eh, entonces les presenté el guión, la estructura para agendar a estos dos setters y uno justamente me decía de que él pensaba de que eso se puede hacer mejor, de que se puede agregar otras etapas y bla, bla, bla. Y otro, calladito la boca, siguió simplemente ese método. Cuestión, pasó la semana y, y hoy es lunes y el viernes me reuní con todos los setters del equipo y también con estos dos setters que estaban en periodo de prueba. Y este setter, que básicamente no utilizó nuestra estructura, no utilizó el guión como tal, y se armó su propio guión con ChatGPT y con Cloud y algo de ese estilo, no agendó una verga. O sea, no tuvo resultados. Y el setter, que sí siguió ese guión y esa estructura y ese método que ya estaba validado por nosotros y por todo el equipo, ese setter, a casualidad, sí agendó llamadas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta breve anécdota? De que si vos querés tener resultados en ventas o en cualquier área de tu vida, tenés que dejarte guiar por personas que saben más que vos. Tenés que silenciarte un rato, cerrar la boca, agachar la cabeza y hacer caso. Y en muchas ocasiones eso es lo único que vos tenés que hacer para tener resultados. Y lo que termina pasando en ventas es que la gente tiene mucho ego. Las personas se sobreestiman demasiado y no siguen guías, no siguen estructuras ya validadas, quieren reinventar la pólvora, reinventar la pólvora, quieren reinventar la rueda, quieren reinventar el método de cerrar clientes por simplemente una cuestión de ego, la verdad. No quiero profundizar mucho, pero siempre es una cuestión de ego. Y por eso se autosabotean y por eso no pueden tener resultados de manera rápida y de manera efectiva, comparado con la velocidad y magnitud de resultados que se pueden conseguir si se sigue una guía previa. Entonces, eso lamentablemente es muy común y más en ventas porque en ventas no es como, no lo sé, arquitectura, no es una materia como muy matemática y dura y pragmática, como, no sé, diseñar un puente y armar un puente. O sea, no hay muchas opiniones en cómo armar un puente. O sea, matemáticamente es de una forma y se acabó la discusión. En cambio, en ventas no es así. En ventas todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo dice que su método funciona, y una opinión dice esto y otro que opina lo otro. Entonces, como es una materia tan abstracta la venta, como es una habilidad tan blanda, y se presta mucho para el biribiri, como decimos los argentinos, para puro palabrerío. Eh, y por eso también la gente tiene se abre mucho el debate y no termina viendo lo que es un método, pum, que es ese método y se acabó como el ejemplo del puente. Entonces, el punto de esta explicación, sin irme tanto por las ramas, es que si uno quiere tener resultados en ventas, sí o sí, como hay tanta paja, tiene que ser un método que funcione y punto final. Tiene que dejar las opiniones de lado, el yo opino esto, yo creo esto, yo digo lo otro. No, vale verga todo lo que vos opinís y lo que digas. Lo que importa es, si un método da resultados, ese método se
duplica, se replica. Si un método no da resultados, ese método se cambia. Así de simple. Mientras más de lado se pueden dejar las opiniones y más se pueda poner la efectividad de un método en la práctica, es lo mejor en ventas. Y cuestión, si vos tenés justamente un método que está validado, que en la práctica funciona, que estás viendo que otros colegas lo están aplicando y están teniendo resultados, simplemente copia y pega ese método, obviamente con criterio, no seas boludo, pero copia y pega ese método y punto final, vas a tener resultados, es causalidad pura. Y lamentablemente, este concepto, por más simple que suene, la mayoría de personas tampoco lo entienden. Y es por eso que la mayoría de personas tampoco tienen resultados. Así que si vos estás viendo esto y estás en ventas o estás en cualquier tipo de área en la cual no tenés mucha expertise como tal, déjate guiar por personas que sepan más que vos. Así de simple. Y después que los resultados hablen por sí solos. Más en ventas como lo acabo de explicar. Entonces, eso, eso fue lo que pasó con esos dos setters en particular, que parece una película, porque justamente uno siguió el método, otro no lo siguió, uno tuvo resultados, otro no tuvo resultados. Y eso es muy, 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 muy común. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy. Si querés tener resultados en ventas, acostumbrate a dejarte guiar, acostumbrate a seguir los métodos que ya funcionan, no quieras reinventar la rueda, no quieras reinventar la pólvora, no quieras reinventar todo un método, todo un proceso comercial. Simplemente llega a una empresa y si llega un proceso que funciona, se sigue ese proceso y se acabó. No, no hay más que debatir. Y después otro punto que hablaba hoy que está conectado con ventas, pero no con, no con esto que acabo de explicar, que lo hablaba con un cliente que pagó la formación para formarse como vendedor, era el hecho de que las ventas, las ventas en sí son la profesión que más control emocional y control mental te demandan como profesional. O sea, es la profesión que más exigencia emocional y exigencia mental te da. Y esto porque en las ventas todos los días, todos los meses, todas las semanas, te expones a fracasar, te expones al rechazo, te expones a perder. Eh, y después si te pones a verlo mucho más en detalle, mucho más en profundidad, tiene mucho peso porque justamente a lo que la mente humana más temor le tiene es a la soledad, porque lee la soledad justamente como muerte porque en la época de las cavernas el que estaba solo se moría, porque el ser humano en manada es fuerte, solo es débil y se muere y todas las especies nos superan. Entonces, el punto es de que en ventas todos los días te pones al rechazo, te expones al rechazo, te expones a quedarte solo, entre comillas, o tu mente por lo menos lo lee de esa manera, y es por eso que te demanda tanta autogestión emocional efectiva. Entonces, también es un punto interesante que hoy hablaba con este cliente, de que en las ventas, vamos, te obligás a ser muy fuerte y muy resiliente emocional y mentalmente hablando. Si algo mando de las ventas es volverme más fuerte y más resiliente de lo que ya era, sin lugar a dudas. Y no obstante, una resiliencia muy mental, porque es todo el tiempo estar trabajando, no trabajando cómodo como a lo mejor uno puede trabajar en un trabajo fijo, convencional, que no está mal, más haciendo la comparativa de la exigencia emocional en ventas, todo el tiempo trabajas bajo presión, con incertidumbre, orientado a resultados. Vamos, o sea, obligatoriamente si vos estás en ventas un par de meses o un par de años, como es mi caso, te volvés mucho más resiliente y mucho más fuerte. Y después al momento de encarar proyectos mucho más complicados, como lo es, por ejemplo, desarrollar un negocio propio de lo que sea, tenés la fortaleza psíquica y emocional para afrontar lo que sea. Por eso, desde mi perspectiva, como la perspectiva de muchos empresarios o emprendedores, si vos querés ser emprendedor o desarrollar negocios en un futuro, sí o sí tenés que comenzar como vendedor. Son las bases fundamentales para después crear un negocio exitoso.
Uno, la base comercial, que todo negocio como tal únicamente subsiste y vive gracias a tener dinero, porque el dinero básicamente es el oxígeno o la sangre de un negocio, y justamente un negocio obtiene dinero a través de qué? A través de cerrar ventas, cerrar tratos constantemente. Y la habilidad para cerrar tratos, ¿cuál es? La habilidad del closing o la habilidad de las ventas como tal. Entonces, si vos querés un negocio exitoso, tenés que tener un negocio después que sobreviva para que sobreviva, que tenga dinero, para que tenga dinero, para que tenga dinero, para que tenga dinero, que venda. Y para eso necesitas desarrollar tu habilidad de ventas. Y no solamente la parte técnica como tal, pragmática de generar ingresos, que es la habilidad que te da la venta, sino que también la habilidad más psíquica, de saber trabajar y mantenerte en eje y enfocado bajo presión, en momentos de mucha incertidumbre. Entonces yo, por ejemplo, el día de hoy, que son las 11:30 de la noche, hora Costa Rica, y estamos a 27 de julio, prácticamente cierre de mes, cierre de metas para todos los negocios con los cuales trabajo. Obviamente es una fecha con cierta presión. Hay un negocio, por ejemplo, en el cual todavía tampoco alcanzamos la meta, estamos a un eh, 80% de alcanzar la meta. O sea, falta un 20% para alcanzar la meta del mes del equipo y un 40% para alcanzar la meta ideal, si se quiere. Y quedan prácticamente 4 días, que 4 días en ventas puede ser todo o nada, puede ser superar la meta por creces, como puede ser no alcanzar la meta. Entonces, es una situación con mucha presión, con mucha incertidumbre, con mucho manejo de estrés, de nervios, etcétera, que al fin y al cabo a uno también le gusta porque se siente vivo y es como vamos a alcanzar esa, iba a insultar acá, vamos a alcanzar la meta, vamos a romper estándares, más quieras o no, es algo incómodo. Entonces, el estar en ventas hace varios años y vivir eso todos los meses te da ese eje ante la incertidumbre o adversidad. Filosofadas de un vendedor a las 11:30 de la noche. Entonces, en resumen, para recapitular lo que recién comentaba, si vos querés tener resultados en ventas, sobre todo en cualquier área de tu vida, sí o sí acostumbrarte a dejarte guiar y acostumbrarte a no tener la intención o el impulso de querer reinventar la rueda, reinventar la pólvora, reinventar un método que ya sabes que funciona. No escuches a tu ego que te quiere autosabotear, escuchar la lógica, escuchar la racionalidad, duplicar lo que ya funciona, se acabó y vas a tener resultados. De hecho, recuerdo la anécdota de un colega que me decía de que el mejor vendedor de su empresa tenía un proceso y el segundo mejor vendedor de su empresa, literalmente vos lo escuchabas hablar en las llamadas de venta que tenía, etcétera. Y vos cuando escuchabas a este segundo mejor vendedor de la empresa, literalmente era un recalco, era un copiado y pegado de lo que decía y de lo que hacía el mejor vendedor, el top uno. El top 2 copiaba palabra por palabra lo que decía y lo que hacía el top uno en las llamadas. Y por eso era el segundo, porque tenía el mismo método, en resumen. Entonces, eh, eso es lo primero, dejar el ego de lado y simplemente seguir la racionalidad de si esto da resultados, lo hago, si esto no da resultados, no lo hago, se acabó. Y después también el concepto que recién les compartía, que es el hecho de em, la resiliencia. Estar en ventas naturalmente te hace una persona más fuerte, más resiliente y con más capacidad de resolver problemas bajo situaciones adversas, bajo presión, incertidumbre, miedos y diferentes situaciones complejas que uno puede llegar a atravesar. Ni hablar lo que esa habilidad después se puede trasladar a la vida en sí. Cuando uno pasa por momentos incómodos o malos, que es parte de la vida, estar en ventas te ayuda a ser más fuerte y más resiliente. Em, Después recién iba a comentar algo más y se me fue de la mente. Son las 11:30 de la noche, no pidan mucho ya. Estoy despierto desde las 6 de la mañana. Em,
Esos son de los mayores aprendizajes o reaprendizajes de hoy. El acostumbrarse a seguir guías, el duplicar lo que funciona y eliminar lo que no funciona, no seguir el ego, seguir la racionalidad, estar en ventas, ser más resiliente y una persona más fuerte. Em, sí, es eso. Otro punto que de hecho ahora tengo que hacer un reel, mañana seguramente lo voy a hacer para Instagram, que es un punto muy relevante, sobre todo en ventas y en cualquier tipo de profesión, la verdad, es el hecho de las quejas. O sea, yo tengo reuniones todos los días con los equipos comerciales que dirijo y justamente en una de estas reuniones los últimos días, si no me recuerdo fue el viernes o el jueves, un vendedor llegó un poco quejándose de que no había tenido tantas agendas y la agenda que le llegó estaba descualificada y hubo una queja tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y yo básicamente dejé que terminase de hablar y me puse a conversar con él. Y básicamente lo que haga peor es porque le dije de que no puede ser de que vengas conmigo únicamente a darme quejas y no me des soluciones. Si yo contrato un vendedor o un closer, o si yo formo un closer, lo que yo espero no es que me ponga quejas, no es que me ponga excusas de por qué no está obteniendo los resultados que tiene que obtener. En todo caso, venís, me traes el problema que tenés y me traes soluciones aparte de ese problema. No me traigas el problema y aparte del problema que me traes quejas, drama innecesario. No tiene sentido. Entonces, eh, un punto muy importante es acostumbrarse uno a no poner quejas, no quejarse. Quejarse literalmente es una pérdida de tiempo. Si no tienes un problema y encima te quejas, tenés dos problemas. Es una estupidez. Eh, y más a nivel profesional, si una empresa a vos te contrata, para el rol que sea, te contrato lo más seguro para que vos resolvas problemas, no para que seas una maquinita de hacer problemas, o para que traigas problemas y quejas y quejas y quejas y quejas. O sea, quejas, excusas, eso realmente afuera, no es una frase motivacional, o sea, no sirve. Yo veo a un individuo en mi equipo que me trae quejas, excusas, se me apagó la luz, quejas, excusas o lo que sea, goodbye, así de simple. En cambio, si tengo una persona en mi equipo que me trae soluciones, me trae propuestas, me trae dinero, me trae respuestas, ese tipo de individuo es el individuo que yo quiero en mi equipo, no el que únicamente trae quejas. Entonces, un punto muy importante, sobre todo con uno mismo, es uno mismo no permitirse ser una persona que se queja. No te quejes, busca soluciones, busca resolver. Ese tipo de mentalidad es lo que te permite, vamos, o sea, tener resultados en el área que sea, como vengo explicando, y no obstante ser distinto a la mayoría. Entonces, son un par de conceptos que hoy tenía en la mente que no me quería guardar. Y sea quien sea que haya escuchado este video, sé que el escuchar estos conceptos te puede refrescar la memoria y te puede dar un poco más de claridad. Eso por hoy.